A las 4 de la mañana, mientras la ciudad aún duerme, mis manos ya amasan recuerdos, dolores y esperanza. Me llamo Elena Ramírez, y esta panadería ha salvado mi alma más veces de las que puedo contar. Pero hoy, ni el pan más tibio puede consolar este corazón de madre. Estas manos, que han sentido la caricia áspera de la harina desde que era una niña con trenzas, son el mapa de mi vida. El Sol de la Mañana, nuestra panadería, no es simplemente un local con un horno y un mostrador. Es el relicario de los sueños de mi abuelo, el fruto del amor y el esfuerzo de mi difunto Antonio, y el aire mismo que llena mis pulmones cada día. Cada sombra en sus rincones susurra historias antiguas, cada aroma que se eleva del horno es una oración silenciosa. Son las 4 de la madrugada, una hora en que la ciudad se ovilla bajo un manto de estrellas somnolientas, pero aquí, en este pequeño universo de calor y trabajo, la vida ya ha despuntado, prometiendo el sustento y el consuelo del pan nuestro de cada día. Lucía, mi comadre, mi confidente, mi apoyo incondicional en esta travesía, cruza el umbral con la precisión de un relojero suizo, trayendo consigo ese humor mañanero que, la mayoría de las veces, logra espantar las nubes más oscuras de mi frente. ¿Qué tal la noche, Elena? Contando los granos de harina para no pensar en los problemas. ¿O se te ha ocurrido alguna receta nueva para la felicidad? Pregunta mientras se anuda el delantal con gesto experto. Intento sonreír, pero hoy la sonrisa se me quiebra a mitad de camino. Ella lo nota, claro que lo nota. Sus ojos, sabios y llenos de una comprensión que solo dan los años y la amistad verdadera, me escrutan con disimulo. Sabe que mis pensamientos, como polillas en la noche, giran y giran en torno a Daniel. Mi único hijo. Mi sol más radiante, mi tormenta más devastadora. Los primeros clientes, fieles peregrinos del alba, comienzan a desfilar con la primera luz. Don Manuel, el viejo zapatero de la esquina, con su bastón y su petición invariable, esa hogaza de centeno. Doña Elena, la que tiene el sabor de la tierra buena, como la que hacía su abuelo. Doña Carmen, la florista de la plaza, siempre con prisa, siempre con una palabra amable. Un par de esos croissants que parecen suspiros, para endulzar un poco este barrio que a veces amanece tan gris. Intercambiamos frases cortas, el parte meteorológico, alguna anécdota trivial. Son el coro silencioso de mi existencia, los testigos de mis días buenos y de mis largas noches de insomnio. En estos momentos, una paz fatigada se asienta en mi alma, una ilusión de normalidad, la sensación de que, a pesar de las grietas que amenazan con derrumbarlo todo, el mundo sigue girando. Pero la vida, con su ironía cruel, a menudo nos recuerda que la calma no es más que una tregua efímera. Serían quizás las 8, con la panadería bullendo de actividad, el aroma del café mezclándose con el del pan recién horneado, cuando el teléfono sonó. No fue el tintineo familiar, casi musical, de los pedidos o las consultas de los proveedores. Fue un alarido metálico, agudo, que rasgó el aire y se me clavó en el alma como un puñal de hielo. Un escalofrío de mal agüero me recorrió la espina dorsal. Lucía, que estaba despachando a una clienta, se giró con el ceño fruncido. Diga, contesté, intentando que mi voz no delatara el súbito terror que me embargaba. ¿Es usted Elena Ramírez? ¿La propietaria de la panadería, El Sol de la Mañana? La voz al otro extremo de la línea era un susurro gélido, desprovisto de cualquier inflexión humana, como el roce de una serpiente sobre la piel. Un nudo se formó en mi garganta. Sí, soy yo. Bien, señora Ramírez, la voz se tomó una pausa, paladeando cada sílaba con una delectación siniestra. Su hijo, Daniel, parece tener una memoria, digamos, caprichosa, en lo que respecta a ciertas obligaciones financieras. Obligaciones que, créame, son de una seriedad considerable. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies, que la harina en mis manos se convertía en arena movediza. Daniel. Otra vez. Siempre Daniel. Y ha tenido la amabilidad, o quizás la osadía, de mencionar su cálido y acogedor establecimiento, como una especie de garantía colateral. El tiempo, señora Ramírez, es un recurso que se agota rápidamente. Tanto el suyo como el nuestro. Quise gritar, quise negar, quise preguntar quién era, qué demonios quería de nosotros, pero las palabras se negaron a salir. Solo era consciente del latido frenético de mi corazón, un tambor desbocado en mis sienes.
Verá, señora, continuó la voz, ahora con un matiz de impaciencia contenida. No nos complace tener que recurrir a métodos que podrían considerarse persuasivos. Pero le aseguro que somos muy eficientes a la hora de recuperar lo que nos pertenece. Por las buenas o por las muy malas. Y luego, el clic. El tono de línea muerta, un abismo de silencio más aterrador que cualquier amenaza proferida. Lucía se precipitó a mi lado, su rostro una máscara de preocupación. ¿Elena? Elena, ¿qué te sucede, por el amor de Dios? Estás más blanca que la pared. Dejé caer el auricular como si quemara. Mis manos temblaban de tal manera que tuve que aferrarme al borde del mostrador para no caerme. Problemas, Lucía, logré balbucear, la voz rota. Creo que esta vez sí que estamos metidos en problemas muy, muy serios. Los rostros de mis clientes se habían vuelto difusos y reales. El aroma dulce y familiar del pan ahora me asfixiaba, olía a miedo y a cenizas. Sentí que mi pequeño mundo, construido con tanto esfuerzo y tanto amor, se tambaleaba sobre sus cimientos. La tarde se convirtió en una lenta agonía. Cada sombra que se alargaba en la calle me parecía la de un sicario, cada coche que se detenía frente a la panadería un presagio de desgracia. Cuando por fin cerramos las puertas, el alivio fue mínimo. Me senté en la penumbra de la trastienda, en el viejo taburete de madera que había sido de mi abuelo, y dejé que el peso de la angustia me aplastara. Y entonces, como una aparición convocada por mis peores temores, entró Daniel. Cruzó el umbral con esa estudiada desenvoltura, esa sonrisa canchera que siempre exhibía cuando sabía que había metido la pata hasta el fondo. «Mamá. ¡Qué casualidad! Justo pasaba por aquí y se me ocurrió ver si necesitabas una mano con algo», dijo, su tono falsamente jovial. Lo miré y toda la amargura, todo el miedo y toda la rabia contenida durante horas se concentraron en mi mirada. Hoy recibí una llamada, Daniel. Una llamada muy especial. Concierne a tus obligaciones financieras. Su sonrisa se desvaneció como por arte de magia. La sangre huyó de sus mejillas, dejándolas de un color ceniciento. Comenzó a tartamudear, a enredarse en explicaciones confusas y contradictorias. Que si era un malentendido sin importancia, que si un socio lo había traicionado vilmente, que si la mala suerte proverbial que lo perseguía desde la cuna. Mamá, te lo juro por lo más sagrado, no es lo que parece. Es solo un pequeño bache, un negocio que no salió como yo esperaba, pero ya lo tengo casi resuelto. Solo necesito un poco más de tiempo, un pequeño adelanto, para poner las cosas en orden. Un pequeño adelanto, repetí, y mi voz sonó como el crujido del hielo al romperse. ¿Así es como llamas a poner en juego el trabajo y el sacrificio de 3 generaciones, Daniel? ¿A poner en peligro el techo que cobija a tu madre, el pan que come cada día? ¿A ofrecernos como corderos en el altar de quién sabe qué clase de buitres? Las imágenes de sus anteriores deslices financieros acudieron a mi mente con una claridad dolorosa. El coche deportivo que compró a crédito y que casi nos embargan, aquel negocio de exportación de artesanías exóticas, que resultó ser una estafa piramidal y del que tuve que rescatarlo vendiendo las pocas joyas que me había dejado mi madre. Cada recuerdo era una espina clavándose más profundamente en mi corazón. ¿No te basta con haberme desangrado durante años? ¿Ahora también quieres la panadería? No, mamá, por Dios, no es así, gimoteó, y entonces, el acto principal de su drama personal. Se arrojó a mis pies, literalmente, abrazándose a mis rodillas como un náufrago a una tabla. Sus ojos, esos ojos que una vez fueron la ventana de un alma inocente, se inundaron de lágrimas que yo sabía fingidas. Ellos me obligaron, mamá. Me amenazaron con hacerme daño si no pagaba inmediatamente. No tuve otra opción, te lo juro. Tenía que darles un nombre, una garantía, y pensé en la panadería porque es lo único que tenemos, lo más sólido. Pero solo como último recurso, mamá, solo para ganar tiempo. Tienes que creerme. Tienes que ayudarme. Por el honor de la familia. Piensa en el abuelo, en lo que él diría. ¿Qué va a pensar la gente del barrio si se enteran de esto? Será la ruina total, la vergüenza más espantosa.
Sus palabras, afiladas como cuchillas, buscaban mis puntos débiles, mis heridas más profundas, mi amor de madre, casi patológico, mi terror ancestral a la deshonra pública, el respeto casi religioso por el buen nombre de la familia Ramírez. Pero esta vez, su actuación me resultó obscena. Vi con una claridad meridiana la manipulación fría y calculada, el egoísmo atroz disfrazado de desesperación infantil. Y por primera vez en muchos años, una oleada de ira gélida, una rabia justa y contenida, logró sofocar la piedad. «Levántate, Daniel», le ordené con una voz que no parecía la mía. «Levántate y deja de comportarte como un niño malcriado. Esta vez, tus lágrimas no van a comprar mi indulgencia». Esa noche, mi dormitorio se convirtió en una celda de tortura. El sueño era un pájaro asustadizo que rehuía mis párpados. Las sombras se alargaban en las paredes como dedos acusadores, y cada leve crujido de la vieja casona resonaba en mis oídos como el eco de mis propios miedos. Me parecía escuchar la voz grave y serena de Antonio, mi difunto esposo, susurrándome desde algún rincón del más allá: «¿Hasta cuándo vas a seguir así, Elena? ¿Hasta cuándo vas a permitir que este muchacho te arrastre al abismo con él? ¿No ves que tu amor lo está ahogando, lo está convirtiendo en un inútil?» Recordaba sus manos fuertes y callosas, su sonrisa franca, su optimismo a prueba de bombas. Juntos habíamos soñado con un futuro diferente para Daniel, un futuro de hombre cabal, trabajador, responsable. ¿En qué encrucijada del destino se había extraviado aquel niño lleno de promesas? ¿En qué momento, y por qué culpa mía, se había transformado en este ser superficial y manipulador? Me levanté, sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies descalzos, y me dirigí a la cocina como una sonámbula. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad se derramó sobre el fregadero. Me arrodillé junto a la ventana, contemplando la luna, esa perla solitaria en el terciopelo oscuro del cielo, y recé. Recé con todas las fuerzas de mi alma, a todos los santos de mi devocionario, a mi abuelo querido, a mi Antonio del alma. Pedí luz para mi entendimiento, fortaleza para mi voluntad. Sabía que me enfrentaba a la decisión más trascendental de mi vida. Podía ceder, como siempre. Venderlo todo, la panadería que era mi vida, el pequeño apartamento que era mi último refugio, y saldar su deuda una vez más. Sería lo más fácil, lo que mi instinto maternal me impulsaba a hacer con una fuerza arrolladora. Pero también sería su condena definitiva, la confirmación de su inutilidad. O podía obligarlo a enfrentar, por fin, las consecuencias de sus actos, por más doloroso y arriesgado que fuera para ambos. El primer rayo de sol, tímido y rosado, me encontró en la misma postura, con el cuerpo entumecido y el alma exhausta, pero con una claridad terrible y helada en la mente. Había tomado un camino estrecho y lleno de espinas. A la mañana siguiente, cuando Daniel se presentó en la panadería con su estudiado aire de víctima propiciatoria, esperando mi rendición incondicional, se topó con un muro de indiferencia. «Siéntate, Daniel», le dije, y mi voz, para mi propia sorpresa, sonó firme, casi metálica, despojada de toda inflexión emocional. Él me obedeció con un gesto de extrañeza, sus ojos clavados en los míos con una mezcla de aprensión y esperanza. «Voy a ayudarte», comencé, y vi como un imperceptible suspiro de alivio hinchaba su pecho, como una fugaz sonrisa de triunfo asomaba a sus labios. «Pero no de la manera que tú esperas, ni mucho menos de la manera que te mereces». Su sonrisa se congeló en una mueca grotesca. «He logrado contactar a ese individuo, al tal Sombra Rodríguez». El color huyó de su rostro, dejándolo lívido. «¿Cómo? ¿Cómo lo hiciste?» «Eso no tiene la menor importancia ahora. Lo que importa es que he conseguido una prórroga. Le he asegurado que la familia Ramírez responderá por la deuda. Pero tú, Daniel, serás quien pague hasta el último céntimo. Con el sudor de tu frente, con el trabajo de tus manos». Sus ojos se abrieron desmesuradamente, reflejando una incredulidad absoluta. «Mamá, ¿qué demonios estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? Digo que a partir de este mismo instante te convertirás en un empleado más de esta panadería. Y no precisamente en un puesto directivo. Empezarás por lo más bajo, por lo más ingrato.
Limpiarás los suelos hasta que reluzcan, fregarás cada cacharro hasta que puedas ver tu reflejo en él, acarrearás los sacos de harina aunque la espalda se te parta en dos. Te levantarás antes de que cante el gallo y no te acostarás hasta que el último rincón de este local esté más limpio que una patena. Tu salario, que será el mínimo indispensable, irá destinado íntegramente a amortizar la deuda con ese hombre. Y para que no tengas tentaciones, vivirás aquí mismo, en el pequeño almacén del fondo. Se acabaron las salidas nocturnas, los amigos ociosos, los caprichos caros y la vida de señorito. Estalló en una protesta furibunda. Estás completamente demente. Esto es una humillación inaceptable. No pienso someterme a semejante vejamen. Antes Preferirías que, Daniel, lo corté en seco, y mi voz, por primera vez en mucho tiempo, se elevó varios tonos, vibrando con una ira largamente contenida. ¿Que esos matones a sueldo te den una paliza hasta dejarte medio muerto? ¿Que nos despojen de la panadería, el único medio de vida que nos queda? ¿Que tu madre, después de una vida de trabajo y sacrificios, acabe pidiendo limosna en la puerta de una iglesia por tu irresponsabilidad? Esto no es una sugerencia, ni una petición. Es la única tabla de salvación que te ofrezco para que intentes enmendar el monumental desastre que has provocado y, quizás, solo quizás, para que empieces a comportarte como el hombre que se supone que eres. O lo tomas, o te largas de aquí ahora mismo y te enfrentas a tu destino tú solo. Y si eliges lo segundo, entonces hazme el favor de olvidarte para siempre de que tienes una madre y un hogar. Nos miramos en un silencio preñado de tensión, un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Vi la rabia bullir en sus ojos, la incredulidad, la soberbia herida, pero también vi algo más, miedo. Un miedo cerval, profundo y genuino. Finalmente, tras una lucha interna que se reflejó en las contracciones de su mandíbula, bajó la cabeza. «Está bien, mamá», musitó con voz queda, casi inaudible. «Será como tú digas». Pero en su tono no percibí ni una pizca de arrepentimiento, solo la resignación hosca y amarga de quien se siente acorralado contra la pared, sin escapatoria posible. Los días que siguieron se convirtieron en un purgatorio para ambos. Daniel se movía por la panadería con la torpeza y el desgano de un condenado a galeras. Cada tarea que le encomendaba era una afrenta a su supuesta dignidad, cada orden una humillación insufrible. Suspiraba con dramatismo, maldecía entre dientes, y sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de las pantallas táctiles o al frío de las copas de diseño, se llenaron rápidamente de ampollas, cortes y callosidades. Lucía, mi fiel escudera, lo observaba todo con una mezcla indescifrable de conmiseración y severidad contenida. «Ten paciencia, Elena», me susurraba cuando estábamos a solas. A veces, los golpes más fuertes y las medicinas más amargas son las únicas que logran enderezar un árbol que ha crecido torcido. Yo asentía en silencio, pero mi corazón era un nudo de dudas y temores. ¿Sería capaz de cambiar de verdad? ¿O todo esto no era más que una elaborada farsa, una estrategia para ganar tiempo hasta que mi resistencia se quebrara y volviera a rescatarlo de sus problemas, como tantas otras veces? Los clientes habituales, por supuesto, no tardaron en percatarse de la extraña situación. Las miradas de soslayo cargadas de sorpresa, los cuchicheos apenas disimulados, las preguntas indirectas que le hacían a Lucía sobre el joven Daniel. Para mi hijo, que siempre había basado su autoestima en las apariencias y en el halago fácil, aquella exposición pública a lo que él consideraba su degradación era una tortura constante. Más de una vez lo encontré escondido en el almacén, con la cabeza hundida entre las manos, al borde de unas lágrimas que eran más de rabia y frustración que de verdadero arrepentimiento. Los esbirros de Sombra Rodríguez hacían acto de presencia de manera irregular, sin previo aviso, como cuervos sobrevolando un campo de batalla. Eran dos individuos corpulentos, de rostros pétreos y miradas vacías, que parecían sacados de una película de mafiosos. Entraban en la panadería con la parsimonia de quien se sabe dueño de la situación, observaban a Daniel trabajar en un silencio ominoso durante varios minutos, a veces dejaban caer algún comentario sarcástico sobre su nueva vocación o alguna amenaza velada sobre las consecuencias de la impuntualidad en los pagos, y luego se marchaban con la misma discreción con la que habían llegado. Cada una de esas visitas era una descarga de pura adrenalina para Daniel,
un recordatorio brutal y tangible de la soga que pendía sobre su cabeza. Una de esas veces, uno de ellos, un tipo con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, se acercó a mí mientras Daniel estaba fregando el suelo de rodillas y me susurró al oído, con un aliento que olía a tabaco rancio: «Su hijo tiene una suerte increíble de tener una madre como usted, señora. Una verdadera madraza. Pero la paciencia, como todo en esta vida, tiene un límite. Y la nuestra, créame, está muy cerca de agotarse. Si el muchacho no cumple con su parte del trato, o si se le ocurre intentar alguna estupidez, bueno, usted ya se imagina el resto, ¿verdad?» El terror que sentí en ese momento fue tan agudo, tan visceral, que por un instante temí desmayarme allí mismo. Un terror no solo por Daniel, sino también por mi propia seguridad, por el futuro de mi panadería, por todo lo que amaba. Pero, incluso en medio de tanta miseria y tanta angustia, comenzaron a surgir, como tímidas flores entre las grietas del asfalto, pequeños, casi imperceptibles, indicios de algo diferente. Una mañana muy temprano, antes incluso de que llegara Lucía, encontré a Daniel intentando con una terquedad inusitada arreglar una de las viejas amasadoras que llevaban semanas estropeadas. Estaba cubierto de grasa de pies a cabeza, visiblemente frustrado porque la máquina se resistía a sus esfuerzos, pero no se daba por vencido. Otro día, lo escuché defender con vehemencia a Lucía de un proveedor especialmente aprovechado que intentaba colarle una partida de levadura de dudosa calidad a un precio desorbitado. Lo hizo con una torpeza enternecedora, pero con una convicción y una firmeza que me dejaron gratamente sorprendida. E incluso, una noche, mucho después de que hubiéramos cerrado y yo creyera que él ya dormía en su catre del almacén, lo vi a través de la rendija de la puerta. Estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra unos sacos de harina, contemplando a la luz de una bombilla mortecina una vieja fotografía amarillenta de su abuelo y mía, cuando él era apenas un bebé en mis brazos. Había una expresión en su rostro que no supe descifrar del todo, una mezcla insondable de tristeza, de nostalgia y quizás de algo parecido al remordimiento. Lucía, con su ojo clínico para los detalles del alma humana, también percibió esos sutiles cambios. «Parece que el muchacho está empezando a espabilar, Elena», me comentó un día, mientras tomábamos un café rápido en la trastienda. «¿Tú crees que de verdad está cambiando por dentro? ¿O será solo el miedo a ese tal Sombra lo que lo mantiene a raya?» «No lo sé, Lucía, te juro que no lo sé», le respondí con un suspiro cargado de sinceridad. «Solo le pido a Dios cada noche que sea lo primero, que esta lección tan amarga le sirva para algo más que para salvar el pellejo temporalmente». Y entonces, justo cuando una frágil y tensa apariencia de normalidad comenzaba a instalarse en nuestras vidas, como una fina capa de hielo sobre un lago profundo y oscuro, apareció él. Marco Sombra Rodríguez en carne y hueso. Su llegada fue como la de un ave de rapiña que planea en círculos antes de lanzarse sobre su presa indefensa. La atmósfera de la panadería pareció encogerse sobre sí misma, el aire se volvió denso, casi irrespirable. Vestía un traje oscuro de corte impecable que contrastaba brutalmente con la humildad de nuestro local, y sus ojos, pequeños y agudos como los de un hurón, parecían perforarlo todo. Encontró a Daniel en la parte de atrás, paleando con esfuerzo las cenizas aún calientes del horno grande, el rostro cubierto de hollín y sudor. «Vaya, pero sí es el nuevo Daniel Ramírez, el hijo pródigo reconvertido en esforzado trabajador», dijo Sombra, y su voz, aunque suave y casi meliflua, destilaba un cinismo helado. «Cambiando los cócteles de diseño y los coches deportivos por la pala y la ceniza, muchacho? Un cambio de aires, ciertamente interesante. Dime una cosa, ¿te sientes realizado con tu nueva vida? ¿Has encontrado por fin tu verdadera vocación entre los fogones?» Daniel se irguió lentamente, dejando caer la pala con un ruido metálico que resonó en el silencio. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando un nuevo manchón de hollín en su piel. Lo vi tragar saliva con dificultad, pero, para mi inmenso asombro, no desvió la mirada. Había una nueva y extraña firmeza en su postura, en la línea tensa de su mandíbula. «Hago lo que tengo que hacer para saldar mis deudas, señor Rodríguez», dijo con voz ronca pero clara. «Estoy pagando por mis errores». Sombra se giró entonces hacia mí, y la sonrisa torcida que jugueteaba en sus labios se ensanchó, aunque no llegó a sus ojos fríos como el acero.
Su madre es una mujer de una pieza, muchacho. Un carácter indomable. Ha luchado por usted como una auténtica leona herida. Le ha comprado un tiempo precioso. Pero el tiempo, como bien sabrá, es un lujo que no todos pueden permitirse. Y los intereses, Daniel, los intereses son como una enfermedad insidiosa, ¿sabe? Crecen y crecen sin que uno se dé cuenta, y si no se los ataja a tiempo, terminan por consumirlo todo. Luego, con una crueldad perfectamente calculada, como quien no quiere la cosa, añadió, quizás deberíamos plantearnos simplificar un poco las cosas, ¿no le parece? Una pequeña firma por aquí, otra por allá, y el sol de la mañana podría experimentar un nuevo y prometedor amanecer bajo una nueva y más eficiente administración. Claro está. Sentí que las piernas me flaqueaban, que un sudor frío me recorría la espalda. Estaba ofreciéndonos, de manera apenas velada, perdonar la totalidad de la deuda a cambio de que le cediéramos la propiedad de la panadería. La tentación de poner fin de una vez por todas a aquella pesadilla, de librarnos de aquella espada de Damocles que pendía sobre nuestras cabezas, fue enorme, casi irresistible. Pero entonces, Daniel dio un paso al frente, interponiéndose físicamente entre Sombra y yo, como un escudo improvisado pero sorprendentemente sólido. Esta panadería, señor Rodríguez, no está en venta. Ni hoy ni nunca, dijo con una voz que, aunque cargada de una tensión apenas contenida, sonó asombrosamente firme. Y yo, se lo aseguro, no soy el mismo imbécil ingenuo y arrogante que usted conoció hace unos meses. Si no me cree, mire mis manos. Y diciendo esto, extendió ambas manos hacia el prestamista, unas manos que ahora estaban encallecidas, llenas de pequeñas cicatrices y quemaduras, sucias por el trabajo duro y honesto. Estas manos, señor Rodríguez, están aprendiendo día a día el verdadero valor del esfuerzo y del sacrificio. No le pido compasión, ni clemencia. Solo le pido un poco más de tiempo. El tiempo justo para demostrarle que puedo saldar hasta el último céntimo de lo que le debo. Se lo juro por la memoria sagrada de mi abuelo, que fundó este lugar con sus propias manos. Hubo un silencio espeso, un silencio que se podía masticar. Sombra Rodríguez miró detenidamente las manos de Daniel, luego clavó sus ojos penetrantes en los suyos, y finalmente me dedicó una mirada indescifrable. Por un instante fugaz, creí percibir una sombra de duda, quizás incluso un atisbo de un respeto a regañadientes, en su semblante habitualmente impasible. ¿Y tú crees que eso va a ser suficiente para convencerme, muchacho?, preguntó finalmente, arqueando una ceja con escepticismo. ¿Unas cuantas ampollas en las manos y un juramento melodramático? En este momento, es todo lo que tengo para ofrecerle, señor Rodríguez, respondió Daniel, sin arredrarse. Pero le aseguro que es una oferta honesta. Más honesta que todas las promesas vacías que pude haberle hecho en el pasado. Rodríguez esbozó una sonrisa enigmática, una sonrisa que no auguraba nada bueno. Ya veremos qué tan honesto eres, y qué tan resistente, cuando la soga empiece a apretar de verdad alrededor de tu cuello. Se dio la vuelta con la misma parsimonia con la que había llegado y se marchó, dejándonos sumidos en un silencio cargado de una incertidumbre aún más angustiosa que antes. No sabíamos si habíamos ganado una pequeña batalla o si, por el contrario, solo habíamos conseguido postergar lo inevitable por un tiempo. Los días que siguieron a la visita de Sombra fueron una auténtica tortura psicológica. Su amenaza velada flotaba constantemente en el aire de la panadería, como un miasma tóxico. Me di cuenta, con una claridad que me helaba el alma, de que incluso con el trabajo incansable de Daniel, los intereses de la deuda nos estaban devorando vivos, como una gangrena imparable. Fue entonces, en la más profunda soledad de mi desesperación, cuando tomé la decisión más desgarradora de toda mi existencia. Movida por un impulso que ni yo misma acertaba a comprender del todo, consulté discretamente con un agente inmobiliario de confianza sobre la posibilidad de poner en venta mi pequeño apartamento. Era mi último refugio personal, el nido donde había acunado a mi hijo en mis brazos, el lugar sagrado donde había compartido los años más felices de mi vida con mi inolvidable Antonio. Cada mueble, cada objeto, cada rincón de aquellas modestas habitaciones estaba impregnado de sus recuerdos, de su presencia ausente. Venderlo significaba, en cierto modo, renunciar a una parte esencial de mi propia historia, a mi última parcela de paz interior.
Pero, ¿qué importaba mi paz? ¿Qué importaba mi historia? Si con ello podía salvar el legado de mi familia. Si podía darle a Daniel una última y definitiva oportunidad de redimirse. Al fin y al cabo, me dije, intentando autoengañarme, mientras sentía como el corazón se me hacía 1000 pedazos, solo son 4 paredes frías y un puñado de muebles viejos. Daniel lo descubrió. No sé exactamente cómo, quizás vio algún papel comprometedor que yo había olvidado guardar, o tal vez simplemente intuyó mi angustia, mi desesperación creciente. Una noche, mucho después de la hora de cerrar, entró en mi pequeño cuarto como un torbellino, con el rostro desencajado y un trozo de periódico arrugado en la mano. «No te atrevas a hacerlo, mamá», gritó, y en su voz había una mezcla de furia, de dolor y de una desesperación tan profunda que nunca antes se la había escuchado. «He visto los papeles de la gente. He visto el anuncio. No vas a vender tu casa por mi maldita culpa. No después de todo el infierno que ya te he hecho pasar». «Es la única solución que nos queda, Daniel», le respondí con un hilo de voz, intentando mantener una calma que estaba muy lejos de sentir, aunque por dentro sentía que me derrumbaba. «Los intereses nos van a ahogar sin remedio. La panadería no podremos salvarla de otra manera. Al diablo con los intereses». «Y al diablo conmigo también», exclamó, y entonces, de repente, se desplomó. Cayó de rodillas a mis pies, aferrándose a mis piernas con la fuerza de un náufrago, y lloró. Lloró como nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando era un niño pequeño. Lloró con unos sollozos desgarradores que parecían surgir de lo más profundo de su ser, unos sollozos que le partían el pecho y el alma. Eran lágrimas de puro, de auténtico arrepentimiento, lágrimas de una vergüenza tan honda y tan sincera que me conmovieron hasta las entrañas. «Perdóname, mamá, por favor, perdóname por ser un hijo tan desastroso, por haberte fallado de una manera tan miserable, por haberte hecho tanto daño». Lo levanté del suelo con ternura, lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban, sintiendo como sus lágrimas calientes empapaban mi hombro. Y en ese abrazo, en ese llanto compartido, sentí que algo muy profundo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de nosotros. «No llores más, hijo mío», le susurré al oído, acariciándole el pelo. «Juntos encontraremos una manera de salir de esto. Siempre la hay». Pero él se separó bruscamente de mí, y en sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto brillaba ahora una nueva y extraña determinación. Se secó las lágrimas con un gesto de rabia contenida. «Sí, mamá. Tienes razón. La encontraré. Pero la encontraré yo solo». Se puso en pie, irguiéndose con una dignidad que me era desconocida en él. «Voy a ir a ver a ese maldito Sombra Rodríguez. Ahora mismo. En este preciso instante. Y le voy a proponer un trato. Un trato que no podrá rechazar. Trabajaré para él día y noche, si es necesario. Haré lo que sea, me convertiré en su esclavo personal, en su perro faldero, hasta que cada maldito céntimo de esa deuda infame esté pagado. Pero tú, mamá, tú no vas a vender esta casa. Y juntos salvaremos el sol de la mañana. Te lo juro por mi vida, por lo que más quiero en este mundo». Y antes de que yo pudiera articular una sola palabra, antes de que pudiera intentar detenerlo, salió corriendo de la habitación y se perdió en la oscuridad de la noche, dejándome sola con el corazón en un puño, paralizada por una mezcla aterradora de un miedo atroz por lo que pudiera sucederle y un incipiente, tembloroso, casi increíble orgullo por el hombre en el que, finalmente, contra todo pronóstico, parecía estar convirtiéndose mi hijo. La espera de su regreso fue, sin duda, la más larga y angustiosa de toda mi vida. Cada minuto que pasaba se me antojaba una eternidad preñada de malos presagios. Lucía, enterada de la situación, se quedó a mi lado toda la noche, intentando infundirme un ánimo que ella misma no tenía, aunque su rostro pálido y sus manos temblorosas delataban su propia preocupación. Rezamos juntas el rosario varias veces, bebimos incontables tazas de tila que no lograron calmar el temblor de nuestros cuerpos. Finalmente, cuando el primer y tímido rayo de sol comenzaba a teñir de un rosa pálido el horizonte, la puerta de la calle se abrió con un chirrido y entró Daniel. Estaba visiblemente demacrado, con unas ojeras profundas que le daban un aspecto fantasmal, pero había una extraña y serena calma en su rostro,
una expresión de agotamiento y a la vez de un inmenso alivio. Se sentó frente a mí, en el mismo taburete donde tantas veces lo había visto llorar de rabia o de autocompasión, y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos, que ahora se sentían fuertes y ásperas por el trabajo, pero que también transmitían una calidez nueva y reconfortante. Hablé con él, mamá, dijo en voz baja, casi en un susurro. Fue una conversación muy larga. Y muy difícil. Extremadamente difícil. Hizo una pausa y sentí que mi corazón se detenía en espera del veredicto. Pero al final aceptó mi propuesta. Con unas condiciones draconianas, por supuesto. Tendré que trabajar también para una de sus empresas de seguridad privada durante las noches, después de terminar mi jornada aquí en la panadería. Durante mucho tiempo, mamá. Muchísimo tiempo. Apenas tendré unas pocas horas para dormir y el dinero que gane será una miseria, casi no me alcanzará ni para comer. Pero, lo importante es que la deuda principal queda congelada a partir de hoy. Y si cumplo mi parte del trato al pie de la letra, si trabajo para él sin rechistar y sin causar problemas durante 2 largos años, al final de ese plazo, la reducirá considerablemente hasta una cantidad que sí podremos asumir. Lo miré fijamente, sin acabar de creérmelo. ¿Y la panadería, Daniel? ¿Y mi apartamento? Están a salvo, mamá, dijo, y una sonrisa cansada pero absolutamente genuina, la primera que le veía en mucho tiempo, iluminó su rostro fatigado. Ambos están a salvo. Y todo gracias a ti. Gracias por no haberte rendido conmigo, por haber seguido creyendo en mí incluso cuando yo mismo había dejado de hacerlo. Lloramos de nuevo, los dos juntos, pero esta vez eran lágrimas diferentes, lágrimas de un alivio indescriptible, de una esperanza frágil y recién nacida que pugnaba por abrirse paso entre los escombros de nuestra vida. Los 2 años que siguieron fueron, sin exagerar, los más duros y extenuantes de nuestra existencia. Daniel trabajaba como una auténtica bestia de carga, desde antes de que amaneciera en la panadería hasta bien entrada la madrugada en aquel otro empleo turbio y peligroso. Apenas lo veía, y las pocas veces que coincidíamos, su aspecto era el de un fantasma, consumido por el cansancio y la falta de sueño. Pero nunca, ni una sola vez, lo oí quejarse. Cumplió su palabra con una tenacidad y una entereza que me llenaban a la vez de asombro, de admiración y de un profundo y silencioso respeto. Yo, por mi parte, seguía al frente del sol de la mañana, sintiendo cada día sobre mis hombros el peso invisible pero abrumador de su sacrificio. Lucía fue mi apoyo incondicional en aquellos tiempos difíciles, mi paño de lágrimas y mi consejera, y juntas, con mucho esfuerzo y no pocas dificultades, logramos mantener encendida la llama de la esperanza y la dignidad de nuestro pequeño negocio. Poco a poco, muy lentamente, la sombra amenazante de Sombra Rodríguez y sus secuaces se fue desvaneciendo de nuestras vidas, como una pesadilla que se olvida al despertar. Los pagos se realizaban con una puntualidad escrupulosa. Y un día, 2 años y medio después de aquella noche terrible que había marcado un antes y un después en nuestras vidas, Daniel llegó a casa con un sobre lacrado en la mano. «Es de él, mamá», dijo, tendiéndomelo con una mano que temblaba ligeramente. Lo abrí con el corazón encogido, esperando cualquier cosa. En su interior había un único documento, redactado en un lenguaje frío y legalista, con la firma de Marco Rodríguez al pie. Confirmaba, de manera escueta y sin ningún tipo de florituras, que la totalidad de la deuda contraída por Daniel Ramírez había sido saldada satisfactoria y definitivamente. Nos abrazamos en silencio, un abrazo largo y profundo, y en ese abrazo estaba contenido todo el dolor pasado, toda la lucha titánica, toda la redención alcanzada con sangre, sudor y lágrimas. El sol de la mañana siguió horneando pan cada día, como siempre lo había hecho. Daniel, aunque ya libre de cualquier obligación para con Sombra Rodríguez, decidió quedarse a mi lado, trabajando en la panadería. Dijo, con una humildad que me conmovió profundamente, que allí, entre el calor del horno y el aroma de la harina, había encontrado por fin su verdadero lugar en el mundo, su propósito en la vida. Aprendió con avidez todos los secretos del oficio que había sido de su abuelo, y sus manos, antes torpes e inexpertas, ahora amasaban el pan con la misma destreza y el mismo amor con que lo habían hecho las de su antepasado. A veces, cuando lo observo trabajar en silencio,
con la frente perlada de sudor y una sonrisa serena y tranquila en los labios, mi corazón se inunda de una gratitud inmensa hacia la vida, hacia Dios, hacia ese milagro inesperado que nos permitió salir del abismo. El camino había sido increíblemente largo y doloroso, sí, pero mi hijo, mi Daniel, había regresado por fin a casa, transformado en un hombre nuevo, en un hombre de bien. Y el sol de la mañana brillaba ahora más fuerte y más hermoso que nunca, no solo con la luz dorada del alba, sino también con la luz inextinguible de una segunda oportunidad aprovechada. El honor de la familia Ramírez, aquello que tanto me había angustiado y por lo que tanto había temido, no se había perdido entre las sombras de la deshonra, se había forjado de nuevo, más sólido y más puro, en el crisol del sufrimiento y con la harina bendita del arrepentimiento sincero. Y ese, comprendí entonces con una claridad meridiana, era el legado más valioso y perdurable de todos.